Bueno, si te parece, Paula, vamos arrancando, que veo que ahí el número está un poquito, se detuvo. Ah, Em, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar nuevamente de nuestro webinar con nuestra analista Paula Bugia, que nos va a estar hablando de la actualización y las perspectivas del mercado. Paula, te doy la palabra. Bienvenida. muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a todos por los que se conectaron. Como todos los meses, les voy a dar una actualización de lo que está pasando en mercados. A veces las novedades no cambian tanto mes a mes, ni las recomendaciones tampoco, pero bueno, siempre es bueno saber dónde estamos parados y alguna idea siempre surge, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido, las que ya venimos viendo, contando la historia. Y sin duda, creo que la novedad en el mes fue el punto de inflexión que tuvimos la semana pasada, cuando Fitch baja la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos de AAA a AA, que honestamente, como hecho económico o de mercado, no es tan relevante, porque no cambia la gente que demanda esos bonos del tesoro, ya sean países, bancos. Ese bajo de calificación no es en sí importante. De hecho, S&P lo había hecho en el 2011, lo había hecho ya por otras razones, que eran mucho más inocuas de lo que son ahora. En ese momento fue justo salido de la crisis financiera, y donde había muchas medidas nuevas regulatorias, y también habían tenido problemas de discusión del techo de deuda, sobrepasando, de hecho, el techo de deuda, el plazo, así que fue fomentado por esto. Lo de Fitch, lo que tiene es que tiene razones más profundas, ¿no? Y es que Estados Unidos hoy tiene una deuda sobre PBI de más del 100%, que supera ampliamente lo que Fitch considera un triple A, y también habla del mayor costo de esa deuda por mayores intereses, y también habla del déficit fiscal, que Estados Unidos para los próximos años se espera que esté entre 4 o 6%, o sea, bastante más alto que en el pasado. Estas son cosas estructurales que, si las pensamos para un país emergente, nos estaríamos preocupando mucho. Por suerte para Estados Unidos, todos seguimos comprando sus activos y consideramos que los bonos del tesoro son libres de riesgo, y todos queremos tener dólares sin ningún tipo de problema para atesoramiento. Y lo que estoy diciendo es que no tiene hoy relevancia para el mercado, por lo menos en el corto y mediano plazo, porque nadie está viendo que esa demanda cambie, ¿no? Más en el largo plazo siempre hay discusiones de si estos deterioros fundamentales de Estados Unidos pueden llegar a impactar. Yo creo que en el largo plazo impacta al dólar, ¿no? Que el dólar tenía una trayectoria bastante firme en el último año, ha caído, pero bueno, yo creo que puede haber competencia a otras monedas, como puede ser el yen. El euro ahora está un poco complicado, pero en el futuro esto puede cambiar, aunque el nivel de endeudamiento en Europa obviamente también es bastante alto, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí fue un punto de inflexión, porque en ese momento las tasas largas bajaron mucho, que después vamos a hablar, volvieron a bajar, pero la tasa de 10 años llegó a casi 4,30, ahora está de vuelta cerca de un poquito abajo de 4, por lo menos la última vez que la vi hoy. Pero esto, bueno, como que asustó un poco al mercado y tuvo un impacto en una pequeña corrección, lo que se vio ahora en los mercados accionarios. Pero bueno, ya hay gente que con el recorrido que tuvo el S&P este año en un 17, 18%, el Nasdaq bastante, casi el doble eso, ya hay gente pensando que con este tipo, cuando surge cualquier riesgo, es como que dice, bueno, voy a tomar ganancias. Entonces se empezó a ver eso, yo recibo más consultas si tomo algo de ganancias en Estados Unidos. Y bueno, los datos económicos también vienen un poquito variados, ¿no? Que vienen muy bien, pero bueno, vienen bien y vienen mucho mejor de lo temido a principio de año, pero hay cierto deterioro, lento, pero deterioro al fin. Entonces, hay más dudas de estos, y también con el tema de la inflación y en dónde se planta la Fed. Ahora les voy a contar. Entonces,
los riesgos están, y yo creo que eso que generó esta corrección de Fitch, es como fue la excusa para decir, replanteémonos un poquito esto, de un optimismo muy alto que venía el mercado. Como le digo, no veo una consecuencia inmediata. A largo plazo, Estados Unidos tiene sus desafíos, pero bueno, ya depende más de cambios estructurales que se hagan el año que viene, cuando se vote un nuevo gobierno o esta misma conducción, ¿no? Pero realmente los demócratas han aumentado ese déficit y esa deuda bastante, un poco por la pandemia, pero no la han corregido, ¿no? Pero bueno, ahora un poco yendo a lo que les quería contar hoy. Con respecto, Lucía, ¿y ves una segunda página que habla de crecimiento global? ¿Ves una diapositiva que no es la primera, sino que es una segunda con unos gráficos? Una gráfica en la misma Sí, pantalla, sí, una blanca, sí, sí, sí. sí. Bueno, en esta diapositiva lo único que, estos son datos del Fondo Monetario Internacional, pero en general todo el mundo corrigió un poco las expectativas de crecimiento para el mundo, no tanto para el año que viene, sobre todo de la mano, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, que no se espera ahora que termine en recesión, una cierta mejora en Brasil, en India, no sé, emergentes un poco mejor y también los países desarrollados un poco mejor. Lo que yo le decía antes, que el crecimiento no viene tan mal. Pero esto obviamente todavía siguen siendo con un poquito paso a paso, ¿no? Y a la derecha lo que se ve, algo que yo les he mostrado, en el pasado estas líneas lo que muestran es si el país está dando sorpresas económicas mejores o peores a las esperadas, y lo que se ve es una tendencia que ya veíamos, que Estados Unidos viene reportando un poquito mejor de lo esperado, aunque ya no tanto superando por tanto las expectativas. Europa floja y China también, como vamos a ver, flojo. Cuando uno va a la actividad económica de Estados Unidos, como yo le decía, hay un deterioro, lento, pero hay un deterioro. En esto es una economía de servicios, entonces el primer gráfico lo que muestra es esta encuesta que más rápido que lo que se vio el Producto Bruto en el segundo trimestre, creció un 2%, pero uno trata de ver indicadores, ya estamos en agosto, entonces que se acerquen más para adelante. Entonces el más clásico visto es el ISM, que se llama, ¿no? De manufacturas y de servicios. El de servicios viene cayendo desde niveles muy altos, pero arriba de 50 todavía sigue siendo positivo. Pero este dato de 52,7, después el último fue un poquito peor de lo esperado. Es la primera vez que da un poquito peor de lo esperado, en muchos meses. Manufacturas abajo de 50, hace rato que está considerado que está en niveles de recesión, pero para que sea una idea, hoy manufacturas es el 10, es el 15, es entre un 10 y un 15% de la economía de Estados Unidos, o sea, es una economía de servicios y es la que sigue mandando. Pero la vez pasada, Diego, en el conference call pasado, me preguntaba Paula, ¿cuándo vamos a ver deterioro, por ejemplo, en el mercado laboral? Digamos, la verdad, que todo sigue de punta, ¿no? Y es una pregunta que nos venimos haciendo todos. Entonces, quiero mostrar un par de cosas que pueden explicar un poco por qué la política monetaria, hasta que tenga un impacto en la actividad, toma más tiempo de lo que ha tomado en el pasado. La primera razón es que, si bien la Fed subió la tasa muy alto, llegó muy tarde en la suba. Entonces, subió 500 puntos en un año, pero de niveles de cero. Entonces, recién ahora, o recién los últimos meses, la tasa de la Fed, que ahora está en el 5,25, 5,50, está por encima de lo que está la inflación, tanto lo que se llama CPI como el PCE, que esos están entre 4, 4,5, según qué indicador se tome, ¿no? Entonces, la realidad es que la tasa restrictiva o por encima de la inflación, técnicamente hace poco que es restrictivo. Igualmente, hay que ser sincero y decir que los rendimientos de los bonos del Tesoro americano hace rato que reflejan esa tasa, con las cortas arriba de 5, y son las tasas que nosotros usamos para descontar los activos financieros y reales en la economía. Con lo cual, podríamos decir que en realidad se debemos llevar unos 4 o 5 meses en que las tasas de rendimiento de los bonos reflejan están por encima de la inflación. Pero bueno, es relativamente reciente. Esos datos son importantes para ver, perdón, Paula, si finalmente van a parar con la suba de tasas o no, ¿verdad? Mira, sí, yo la última suba me sorprendió,
porque ya Powell en su conferencia de prensa, él ya había hablado de tasas restrictivas. Entonces, él hacía un cálculo de que la tasa en 5 menos una inflación esperada en un año del 3%, la tasa real era un 2. Entonces, eso es suficientemente restrictivo. Vos cuando estás en un 1, un 2, históricamente tiene un impacto en la economía, ¿no? Y entonces yo ya pensé que era restrictivo. Bueno, supieron 25 puntos más, yo creo que por los datos del mercado laboral. Ahora no hay reunión hasta septiembre. La próxima reunión recién es en septiembre, mañana tenés otro dato de inflación, vas a tener vas a ver el empleo de agosto, o sea, vas a tener mucho más datos a ver qué pasa en septiembre. Yo lo que creo es que la economía se va a ir deteriorando, la inflación no va a subir demasiado, y lo lógico es que se plante acá. Igualmente te confieso, 5,50, 5,75 no hace mucho No hace cambio. la diferencia. No, ya no es que paso de un 3 a un 5, de un 2 a un 5, no, ya estamos casi al final. Eso sí sabemos que estamos casi al final. No sé si es el final, pero estamos muy cerca, ya la mayor parte del recorrido ya está hecha. Eso es lo importante. Y la otra cosa importante, más allá del nivel, es cuánto tiempo vos dejás esa tasa en ese nivel. Porque vos imaginate, cada persona que quiera sacar una hipoteca, que tiene que pagar un 7% para su nueva casa o para vender su casa actual. Hoy una compañía de high yield que tenía un cupón de 6 va a un banco y tiene que pagar un 9. Entonces, ese traslado, que eso también lo vamos a ver, ese traslado que se va haciendo a la actividad es a medida que vos refinanciás, ¿no? Claro. Entonces, cuanto más tiempo la dejas en ese nivel, más gente va a tener que ir a refinanciar a tasas más altas. Y eso es lo doloroso. Entonces, que la Fed lo deje en estos términos por tanto tiempo es penoso. Para mí es penoso. Por eso es que deberían plantarse y aguantar a ver qué pasa y tener un poquito más de paciencia. Digamos, la inflación viene bajando, lo vamos a ver, o sea, podrían tomarse la paciencia. Yo creo que lo cauto sería hacerlo. Aunque te digo, 25 puntos básicos más no cambiase el panorama general, pero no creo que sea necesario. Otra cosa que yo te dije que era restrictivo y que históricamente eso tiene un impacto en la actividad. El tema, en donde todos nos equivocamos, es comparar con la historia. ¿Por qué? Primero, acá tenés, en el primer gráfico es las personas en su casa, solamente el 10 o el 11% está alcanzado por la tasa de interés. ¿Por qué? Porque tiene una hipoteca a 30 años al 3%. Que esa es la misma razón por la que no vende su casa, porque si no, para comprar la otra casa va a tener que salir a refinanciarse un 7. Por eso es que algunas ventas de nuevas casas hay, de existentes no hay, los inventarios son bajísimos, por eso esta vez sacó el nivel residencial de las casas, y por eso se está construyendo mucho, pero digamos, la gente hoy no lo está sufriendo. Y las empresas, con toda la ayuda que se recibieron en COVID, y tuviste 2 años de tasa en cero, se refinanciaron mucho más adelante. Vos los vencimientos grandes de deuda los empezás a tener en el 2024 algo, y se empiezan a acelerar a partir del 25-26. Por eso te digo, cuanto más tiempo lo dejes, y esa empresa va y tiene que pagar un 8 o un 9 en vez de un 6, eso le va a doler. Y las calificadoras también están viendo ese riesgo. Esa es otra razón por la que el consumidor sigue bien. Que el consumidor sigue consumiendo y las empresas siguen empleando, porque esta tasa de interés, que ya es restrictiva, no ha llegado a permear en la economía. Entonces, No eso es está en la una gran... economía real todavía, como que Claro, esa es una gran explicación de por qué la política monetaria no está resultando. ¿No va a resultar en ningún momento? Y yo creo que no. Y si vos ves, todo el mundo fue, a pesar de que los datos económicos en Estados Unidos son buenos, todos los analistas o los estrategas aumentaron las probabilidades de recesión. O sea, no es que dicen, no, ahora yo creo que no va a haber recesión. Sí, obviamente se habla en la magnitud y se habla del soft landing, o sea, de algo no muy doloroso, pero que existe, ¿no? O que va a existir. Y lo que yo te decía, la inflación, la verdad que estaba en 9 y ahora la core, que es la núcleo sin gasolina, bueno, sin energía o comida, está en 4,8. Mañana sale la que ahora está, el headline, o sea, considerando también gasolina
y comida, que estuvo en casi 3 en junio, mañana se espera que esté en 3,3. ¿Por qué? Si vos ves el primer gráfico, te muestro que la gasolina cayó un 16% año contra año, porque estás comparando contra junio del año pasado, cuando estamos en el comienzo de la guerra, que nos pensábamos que Rusia no iba a producir tanto petróleo, entonces los precios de la gasolina habían subido un montón. Bueno, ese efecto base hace que ayudó mucho al número de inflación del mes pasado. Ahora te voy a mostrar, y yo lo he puesto en reportes, que esa ayuda es aleatoria y no la vas a tener. La realidad es que el petróleo subió $10 el último mes y la gasolina subió un 15%. Entonces, por eso es que se espera que mañana tengas más inflación. Y el otro componente súper importante para ver cómo sigue este indicador es la derecha de la vivienda, que sigue creciendo en 7,8, que es bastante bueno, porque venía creciendo un 8% al año. Que como los nuevos alquileres cayeron de precio, al caer un poco las propiedades, no demasiado, este impacto también está cayendo. Pero son cosas que se trasladan lento. Lo que quiero decir con esto es que si la inflación está bajando, no esperen que sea un paseo por el parque, sino que vas a tener sobresaltos y sigue dependiendo de cosas como el costo de vivienda, como el costo de la gasolina. Si vos me decís, a mí lo que más me preocupa, y después lo vamos a ver, es el aumento de salarios. El aumento de salarios viene al 4,4% año contra año. Ese sigue siendo un número que te pone un piso a la inflación. Acá te dice que los servicios sin viviendas están en un 3. Puntos más, puntos menos. Yo creo que es difícil que te termines este año con una inflación por abajo de 4, tal vez un poquito abajo de 4. Año que viene vas a estar arañando un 3. Entonces, y ahí estás en el 3 que te decía Powell. Yo con un 2 estoy bien. Entonces la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a dejar la Fed en este nivel teniendo una inflación del 3? Y yo creo que un poco va a depender del nivel de actividad. Si hay una desaceleración muy fuerte en el de actividad, el año que viene empezar a bajar. Si no, no creo que empiecen a bajar, porque un 3 todavía no es un 2. Uno puede decir qué cabeza dura, por qué no lo cambia. Bueno, si la Fed un día dice que en vez de 2 tiene un 3, pierde absoluta credibilidad. Por eso no lo va a hacer. Pero es un poco de cabeza dura, porque una economía perfectamente puede funcionar con un 3. Estados Unidos en el pasado ha tenido 2,4 en promedio, o sea, no tenía exactamente un 2. Así que bueno, va a depender un poco de esos números, ¿no? Pero como lo veas, la inflación hoy es 4, digamos, para mí. Y esto es el precio de la gasolina que te decía, que por la suba en el precio del petróleo y mejora de los márgenes de los midstream, o sea, de las refinerías, o de recuperación de márgenes, subió un 15% la gasolina, hoy está cerca de $4. Y esto le pega al bolsillo de la gente. Aparte empezamos lo que se llama el driving season, que es la época del verano en Estados Unidos, donde la gente consume más porque maneja más, claro. Entonces, las vacaciones, Thanksgiving y no sé qué, entonces, se llama el driving season. Esta gasolina se puede recalentar, que también es muy gracioso, tiene mucho impacto en la confianza al gobierno, y el año que viene tenemos elecciones. El mercado laboral, como digo, viene bastante bien. El último dato de creación de empleo fue abajo de los 200.000, pero necesitas 100.000 para mantener ese crecimiento de la población. Y cuando ves la línea roja de arriba de todo, es como cuánto vienen creciendo los empleos, pero como suavizado, porque son como promedios móviles. Y ahí ves que realmente se están empleando menos personas, pero no es un número de recesión ni mucho menos. Y el de la derecha arriba, también las vacantes bajaron de lo que venían siendo de más de 10 millones, pero ese número de 9 y algo te sigue permitiendo tener un número de vacante por desempleado de 1,6, ¿no? Y la gente, y en el gráfico de abajo, el que dice de las horas trabajadas, lo interesante es que lo que hacen los empleadores es decirle, bueno, trabaja un poco menos horas, cuando no te necesito de forma tan intensiva, antes de echarlo, porque piensa, si lo he hecho, no sé si consigo nuevos. Porque lo que cambió estructuralmente por la pandemia es el último gráfico de abajo, que es que mientras que la participación laboral de la gente entre 25 y 54 años volvió a los niveles de la pandemia,
y hasta lo superó mínimamente, lo cual es una buena noticia, porque acá las mujeres se habían quedado mucho en las casas, se recuperó esa participación laboral. Si usted ve la línea azul, los mayores de 55 se retiraron y nunca volvieron. Entonces vos tuviste acá un cambio estructural en donde hay una menor oferta de forma estructural. Y esto es lo que te permitió mantener un desempleo en 3,5. Entonces la gente prefiere reducir. Entonces, hasta que la empresa decida echar gente, tiene que estar en una situación mucho más complicada de la que está hoy. Esa es la realidad. Y nuevamente, todavía sigue pagando tasas de su deuda que no son exorbitantes, porque también tienen mucha tasa fija. Por eso digo que tratar de entender por qué esta tasa no le está haciendo mal a la economía, ¿no? Pero no quiere decir que no pase en el futuro. Y tenés ciertos quiebres. El primer gráfico, lo que muestra la línea amarilla son encuestas que se hacen en los bancos y todos están restringiendo su crédito. O sea, si yo voy a pedir un crédito de Estados Unidos, se van a poner mucho más duros de lo que estaban antes. Y ya esa línea amarilla te muestra que son niveles bastante restrictivos. Y a la derecha lo que vos tenés es la delincuencia de los consumidores en tarjetas de créditos, por ejemplo, en tarjetas de créditos. Y está aumentando de niveles muy bajos, pero año contra año aumentó mucho esas delincuencias. También se ve en créditos de ¿Qué vienen a hacer autos. las delincuencias? Perdón, Sí, Paula. suena muy mal, No sé. morosidad. Morosidad. Exacto, te iba a decir, no Sí, pagar. sí, la delincuencia suena muy mal. Sí, Sí, son esas. Lo mío fue una traducción concreta y estuvo muy mal. Morosidad, sí. bueno, Entonces, lo que te quiero decir es que hay deterioros. Y ese colchón de ahorro que dio la pandemia, que dio el gobierno durante la pandemia, que dio un nivel de ahorro altísimo, también viene bajando. Las estimaciones son que para fines de año no haya exceso de ahorro. Pero la gente hoy está desahorrando y usando la tarjeta de crédito para seguir consumiendo lo mismo. claro. Después hay también cambios estructurales en el consumo, porque la gente eh, salió se subió al crucero, va a comer afuera, o sea, lo llaman el revenge después de la pandemia, ¿no? La venganza después de la pandemia, no me puedo subir a un avión, no, pues ahora hay que hacer todo, ¿no? Y a mí también me pasó, me fui a 800 vacaciones desde el momento que me dejaron, y creo que todos hicimos lo mismo, vamos a comer afuera, nos juntamos con amigos, o sea, todavía hay mucho de ese impacto, ¿no? No creo que se hayan cambiado totalmente los patrones de consumo, sí un poco las prioridades, pero bueno, la realidad es que en algunas de estas cosas pueden volver a la normalidad, y eso se vio, por ejemplo, es interesante, en todo lo que es comercio electrónico, que también tuvo un boom durante la pandemia, porque la gente solo podía consumir de forma electrónica, y después cayó, volvió a tendencia, ¿no? Entonces, resumiendo con Estados Unidos, la economía está bien, hay algunos llamados de alerta, del lado de la inflación, la gasolina, el aumento de salarios arriba de un 4% y seguir de cerca el tema de los alquileres. Del lado del consumo, el tema del ahorro, el tema del crédito, que empieza también a mostrar algunas señales amarillas. Obviamente viene de un nivel tan alto todo, que también se sostiene por más tiempo. Y como Digamos que digo, mientras lo permita la economía se va a seguir sacrificando con tasa, ¿no? sí, sí. Acá hay un riesgo siempre, ¿no? Siempre se dice que la Fed sube tasas hasta que rompe algo. Nosotros pensamos que lo que había roto era en marzo, los bancos regionales, y que eso ya estaba. Bueno, lo que puede pasar es que se pasen de rosca, dejen las tasas a niveles muy altos o las sigan subiendo a 6, 6,5 y ahí rompan todo, ¿no? Que en algún momento la gente lo empieza a sufrir. Es un riesgo, es algo que le tienen miedo a la Fed en general, a la gente que sigue a la Fed hace muchos años. Espero que sea un error que no cometan. Y fuera de broma, la inflación bajó de un 9 a un 4, podrían tener cierta paciencia, ¿no? Pero bueno, el dato mañana es importante, porque como te digo, hay ciertas variables que aumentaron. Si la gente siente, uy, che, subió la inflación un poco, y probablemente sube un poco, porque bueno, no vas a tener que todos los meses te baja Claro. 10 décimas, digamos, no. La inflación no funciona así, y para nosotros que estamos en Latinoamérica, y yo que estoy en Argentina, ni les cuento, mucho más Claro, complicado. aparte el componente volátil de la inflación no lo vas a mantener bajando constantemente, ¿no? Como la No, gasolina. por eso.
espero que el mercado lo entienda. Pero bueno, lo de Fitch, a mí me llamó la atención que tuvo ese impacto en tasas y un impacto en mercado. Cuando yo lo leía decía, también hubo un tema de que se emitieron bastantes treasuries la semana pasada, entonces hubo un aumento de oferta, que hasta que limpiase eso. También hay una lectura de que los japoneses empezaron a subir las tasas, tienen hoy una política monetaria un poquito menos laxa, y los japoneses son grandes inversores en treasuries. Entonces dicen, bueno, si empiezan a comprar menos treasuries, eso también va a hacer que las tasas de rendimiento de los treasuries suban, ¿no? Son las explicaciones que se dieron. Hasta ahora la demanda sigue siendo buena, y ya te digo, ahora la tasa bajó se disparó la semana pasada a 4,30, ahora ya está un poquito abajo de 4. En Europa los datos se siguen deteriorando, nuevamente por esta medida que es PMI, y es interesante el gráfico abajo, las expectativas de ganancias de las compañías son bastante más negativas inclusive que en Estados Unidos para los próximos meses, con caídas del 9%, vienen de niveles más altos, porque ellos durante la salida de la pandemia tuvieron un golpe muy fuerte, un golpe más fuerte de Estados Unidos en la parte de empresas, entonces bueno, eso se recompuso. En niveles más altos, pero ahora se está deteriorando nuevamente porque la economía de Europa está floja, la inflación también viene bajando, pero en niveles bastante más altos, y ahí la tasa no es restrictiva. Se espera que el Banco Central siga subiendo tasas. China es un mercado que siguió decepcionando en lo económico, sin embargo el mes pasado fue muy bueno para emergentes en casi todos los países, particularmente India, China, a pesar de estos números, que es, bueno, manufacturas flojo, ventas minoristas flojo. En la realidad que lo que te dice la gente que está en China, los analistas, es que a la gente le cuesta mucho consumir y salir de la pandemia. Después de el confinamiento que tuvieron el año pasado, les está costando mucho salir de esa onda. Y después como que siguen teniendo algunos problemas estructurales, por ejemplo el mercado inmobiliario. Entonces el otro día el comité del Partido Comunista le está dando como ayudas al mercado inmobiliario chino en su refinanciamiento de deudas, o tratar de fomentar un poco, porque dice, los precios de la vivienda, que era lo que le preocupaban, que venían una burbuja, ya cayeron bastante, es una parte importante de la economía, necesitamos sanear esa parte para que la economía crezca. China quiere sostener un crecimiento arriba de un 5, pero bueno, mi pensamiento con China es que un crecimiento del 5 está bien, y tienen forma de sostener esos niveles, y es lo que más o menos se espera para los próximos años. Por eso es que después de este comunicado del partido es que el mercado empezó a darle un poquito de crédito, aparte era el mercado más odiado, y tenés acciones como Alibaba o Tencent que están regaladas, entonces si no hay un pie político de ponerles un pie encima, como ha pasado en el pasado, tiene mucho potencial. Con la salvedad, obviamente, que en China uno entiende el 50% de lo que pasa, y los riesgos geopolíticos con Estados Unidos permanecen. Por eso es que a mí me gusta emergentes, me gusta mucho Asia emergentes, me gusta mucho India, ya lo he dicho acá, y otras economías que se benefician de eso, Indonesia, Corea, son mercados que este último mes anduvieron bien, ¿no? Entonces, cuando uno ve la última columna, como viene el mercado este año, la verdad que a pesar de la suba de tasas que tuvimos, tanto renta fija como renta variable viene muy bien. Japón fue una gran sorpresa, bueno, Europa está un poco pinchando, pero se da muy buen año, bueno, ni hablar, el S&P, el Nasdaq, se recuperó. Lo que se dio diferente, después lo vamos a hablar, en el mercado accionario, es que le fue bastante bien los últimos 2 meses, diría, a las empresas medianas y chicas, que es el Russell 2000, recuperó bastante, venía muy planchado, y las de valor también. Empresas de valor que venían flat este año tuvieron un repunte. Como les decía, China se volvió positivo, que venía un performance negativo, así también emergentes. Lo que no acompañó mucho en cuanto a precio fue la renta fija, pero los rendimientos son tan altos que después vamos a ver, los fondos nosotros recomendamos en las carteras modelos este año vienen subiendo un 3, 3,5, porque tienen un carry muy alto por ese rendimiento tan alto que tienen, ¿no? Y la otra novedad del mes fue que los commodities ahora están positivos, porque el petróleo subió esos $10
que hablamos, que ahora les voy a explicar por qué subieron, en un rato les voy a explicar por qué subieron esos $10. Y lo que decíamos de tasas, esto es lo que la tasa implícita en los futuros de tasas, que no es exactamente las expectativas de tasas, pero muestra una tendencia, y es, como te decía, las expectativas es que o suban o no suban, están un poco 50-50, pero ya se esperan que empiecen a bajar tasas en marzo y que termine el año, termine en el 2024 habiendo bajado 500 puntos básicos. Esto obviamente no va a pasar, digamos, o sea. Entonces, esto es lo que puede traer decepción al mercado, porque nos da más incertidumbre de cuál va a ser el nivel de actividad. Yo creo que es muy difícil de saber cuál es el nivel de actividad, y ahí es cuando mercados emergentes tiene varias ventajas. El nivel de actividad es más claro, primero es mejor que mercados desarrollados, estás hablando de un 3-4% frente a mercados desarrollados que van a estar entre 0,5 Europa y un 1,5 Estados Unidos. Y en mercados emergentes, porque empezaron antes y porque la deflación fue más consistente y ya tenías tasas reales mucho más altas, ya empezaron a bajar tasas, como vimos la semana pasada en Brasil y en Chile, se espera lo mismo en varios países de Europa emergentes. Los ciclos de baja de tasas suelen ser buenos para las economías y para los mercados, no tanto para sus monedas. De hecho, el real brasilero o el mexicano que venían pum para arriba, o el chileno, se desinflaron un poco porque dice, che, pará, porque aparte bajaron más de lo que se esperaba. Entonces dice, che, pará, van a ser más agresivos de lo que yo pensaba, salgo un poco de estas monedas. Eso sí, es algo que pasa, bueno, que es importante que lo tengan en cuenta. Si alguien tiene fondos de deuda en monedas locales, yo tomaría algo de ganancias. Ahí los mercados preferidos de monedas locales era sin duda México o Brasil. Entonces, se puede pinchar un poco el tipo de cambio, pero es bueno ni hablar para los exportadores de Brasil, que el mercado brasileño tiene un gran componente exportador. De apreciarse las monedas emergentes y Que fortalecerse se dejen el de dólar. apreciar tanto. Si empiezan a bajar tasas, es bueno para la economía, es bueno para la actividad, es bueno para los mercados, pero no tanto para las monedas, ¿no? Porque las monedas tienen dos componentes importantes. El más importante es el diferencial de tasa de interés. El segundo es el diferencial de crecimiento. Entonces, en el diferencial de interés se te va cayendo un poco porque la moneda emergente cae más rápido de lo que va a caer en Estados Unidos o en Europa. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pasa. Para el dólar, eso no es tan relevante porque los mayores componentes para el dólar es el euro y el yen, y no tanto las monedas emergentes, ¿no? Y hay otra dinámica. Pero bueno, estos son el tipo de cosas que se empiezan a mover. Pero bueno, la realidad es que por eso mercados emergentes tiene hoy, si se quiere, un poquito más de certidumbre. La molestia de mercados emergentes es cuando el S&P cae, es muy difícil que tengas un desacople de otros mercados, como pueden ser emergentes. Pero a nivel valuación, a nivel crecimiento, a nivel tasa de interés, no hay emergentes, se ve un poco más claro, que es raro decirlo, ¿no? Pero... Bueno, la renta fija, la verdad que sigue teniendo un año, como dije, si vos me decías a principio de año que las tasas iban a subir, las largas 40 puntos básicos y 100 las cortas, yo te voy a decir, uy, renta fija para el bombo. Y no, como le digo, los fondos que nosotros tenemos recomendados subieron un 3, 3,5, y tenés segmentos como el high yield que subieron un 6, que está bien, obviamente la renta variable hizo mucho más, pero bueno, la renta fija tiene menor volatilidad. ¿Por qué? Y porque tiene unos rendimientos todavía altísimos, ¿no? Entonces lo que te pagan es un montón. El high yield te paga 8 o 9%, y el resto de los segmentos entre un 5 y un 6, empezando por las treasuries, que las cortas, la de 6 meses están en 5,5, la de un año 5,3, y la de 2 en 4,8. El problema con eso es que no sabemos por cuánto se va a mantener en ese nivel. El riesgo que vos tenés es que si en septiembre la Fed mantiene la tasa, las tasas cortas empiecen a bajar, porque van a empezar a descontar que vos hiciste ese pico de tasa. Entonces ahí es cuando el negocio de tener treasuries cortas no te ayuda mucho. Y quiero hacer una salvedad en cuanto a evaluación. Si ustedes ven en las carteras recomendadas que después les voy a mostrar, yo uso mucho en renta fija global, porque la renta de Estados Unidos, la renta fija en Europa, perdón, Estados Unidos,
está un poquito más cara. Otra razón, aparte del rendimiento, de por qué la renta fija anduvo bien, porque si tuviste cierta compresión de spread, que el spread es la diferencia. Si bien las tasas subieron, las tasas de Treasury subieron, los rendimientos de los bonos subieron en menor proporción. Entonces lo que se dice es que hubo una contracción de spread. Y cuando uno ve estos spreads, que es ese diferencial entre el rendimiento y el soberano, en este caso de Estados Unidos, tuviste compresión de spreads en investment grade, en high yield. En high yield ya los spreads están por abajo de sus promedios históricos, entonces empiezan a estar caritos y tenés más riesgos de default. El único segmento que ya lo he mencionado en otras oportunidades, que son los securitizados, que es ese MBS, que son las hipotecas securitizadas, esos todavía están baratos en spreads, pero los activos en Estados Unidos en general no están tan baratos en renta fija, por eso a mí me gustan los globales, los fondos globales que tienen algo de emergentes, que tienen algo de Europa. Los defaults vienen subiendo en todas las categorías, vienen subiendo desde niveles bajísimos, o sea, si estaban casi en 0,1, están en 2 en 3, se espera que sigan subiendo, por lo que, digamos, pero todos los días escuchamos, a algunas empresas le está costando, tenés problemas en Brasil, tuviste con Atento, bueno, Lojas fue medio fraude, empezás a escuchar algunos nombres de gente con problemas, o el otro día Intercemento, después hay una compañía, que no me acuerdo el nombre ahora, que quería hacer un cambio de deuda, y el principal tenedor no lo aceptó, entonces va a tener que mejorar, pero bueno, como que los que tienen, lo que yo les decía antes, los que tienen que refinanciar, tienen un pequeñito problema, se les está complicando bastante más. El tema es que por suerte hasta ahora tiene que venir poca gente a refinanciar, esa es la ventaja. Y lo mismo le va a pasar a los desarrolladores en Estados Unidos, también se aceleran las necesidades en el 2025, ponele. Entonces ahí van a estar en más problemas, pero por ahora siguen pagando lo que siguen pagando. Y en cuanto a la deuda emergentes, hay pocas emisiones. Emitieron mucho en 2020-2021, aprovechando esta ventana de tasas casi cero, y lo que tienen es un financiamiento negativo, o sea, es más de lo que le vence de lo que ellos están emitiendo. Entonces, esto hace que haya menos oferta de deuda emergente y que estén más o menos sanos porque no necesitan refinanciar. Entonces, hay una cierta bonanza. Si yo tengo que pensar en mercados emergentes, sobre todo de investment grade, se ve bastante bien. Al high le tengo un poco más de miedo. Pero emerging markets, mercados emergentes en grado de inversión, que son los de mayor calidad crediticia, la verdad que rinden mejor que los de Estados Unidos, Europa, y el nivel de endeudamiento hasta inclusive es menor. Así que ese es el único segmento de emergentes que yo me siento un poco cómoda. Pero cuando uno compara la renta variable con la renta fija, y la comparación que se hace es esto que se llama Rates Premium, es una cosa muy técnica, pero es básicamente tomar invertir el precio de utilidad del S&P, que hoy el S&P tiene un precio de utilidad de 20, entonces si uno lo invierte es 1 contra 20, y eso compararlo con lo que te da un Treasury. Y hoy ese es de los niveles más bajos posibles. Entonces, lo que vos hoy estás pagando por el S&P comparado con lo que da el Treasury es demasiado, es de los niveles más altos que alguna vez pagaste. Entonces, es por eso que la gente dice, ojo, y digamos, la renta fija se ve un poco más segura. Obviamente el que estaba este año en el S&P la pasó bomba, o sea, ni hablar. Y es un poco cuando ve las valuaciones. Hay que diferenciar un poco, este gráfico me gustó, porque primero toma esas 7, lo llaman los Magnificent Seven, pero son estas empresas relacionadas con inteligencia artificial, que es Nvidia, Microsoft, que subieron, Tesla, que subieron un 100%, un 70% este año, que fueron las que hicieron que le dieron el mayor impulso, primero al Nasdaq, obviamente, y después al S&P. Tienen valuaciones que ya no son consideradas baratas, de 28, 29 veces. Si lo vemos Nvidia, está en niveles altísimos también, mucho más exagerados. Pero el S&P está en 19, es un nivel caro, con la historia, que está más en un 15, en un 16. Cuando vos tenés estos niveles del S&P del 19, se ha dado en la historia con niveles de tasas muy bajas o cuando tenés crecimiento de ganancias.
ahora estás teniendo una caída en ganancias. Por eso es que este 19 es como medio peligroso, ¿sí? Porque no estás dando en el contexto adecuado cuando uno piensa en tasas y en ganancias. El S&P como un todo, el S&P sacándole esas empresas está en 16,6, no está tan mal, no se ve tan mal, y lo que está barato es justamente mercados emergentes, que es el último, en 13 veces, y está más en línea con su historia, y con países como India o China, que tienen crecimiento de ganancias de un 10-15%, mientras que como les mostré en Europa, y ahora le mostré en Estados Unidos, las ganancias están cayendo. Nosotros empezamos el año, este gráfico lo que te dice es que nosotros empezamos el año con crecimiento esperado de ganancias del 8%. Ahora ese crecimiento de ganancias para este año es de 0. O sea, todo el mundo fue bajando sus expectativas de ganancias cuando vio cómo venía la economía, lo que decían las empresas, lo que fueron reportando. O sea, y como las ganancias no subieron, lo que subió es el múltiplo. Subió de 16 veces el año pasado a ese 19 que le mostraba hoy. Entonces, esta suba no la tuviste por ganancias, no tuviste por crecimiento de ganancias. Entonces, no es una suba tan saludable. Los analistas fueron corrigiendo eso. Yo ya se lo he comentado acá, no quiero saturarlos, pero ahora en este trimestre reportaron bien, en ventas reportaron 1,6% más de ventas de lo que se esperaba, que no es demasiado. Ganancias vienen cayendo 5 o 7%, es el tercer trimestre que caen las ganancias. O sea que las empresas más o menos pueden mantener las ventas subiendo sus precios, pero después los costos, pero no llegan a cubrir todos sus costos, y por eso, y aparte algunas tienen más gasto de financiamiento por mayor tasa de interés, entonces ganan menos plata. ¿Cuánto va a ser este deterioro yendo para adelante? Es muy difícil de saberlo, pero probablemente sea con una economía que esté un poco peor y no mejor. Entonces, esos son los riesgos. Los analistas esperan que los próximos 2 trimestres tengas crecimiento de ganancias. Obviamente, pues ya venís desde el cuarto trimestre con pérdidas, con caídas de ganancias, entonces dicen, bueno, el cuarto trimestre de este año va a ser mejor que el del cuarto trimestre del año pasado. Bueno, no lo sabemos, pero el mercado espera eso. Entonces, esas son las cosas que a mí me quitan un poco el sueño, pero bueno, yo soy medio nerd. La otra novedad que pasó en el mes es que rotó un poco. Hay sectores que le fue mejor que las históricas de tecnológicas o de energía, perdón, que las tecnológicas o estas de inteligencia artificial. Por ejemplo, las empresas de energía las ayudó mucho, obviamente, los $10 del precio adicional del precio del petróleo. Pero las financieras también recuperaron, reportaron bastante bien los bancos grandes y los regionales también, porque lo que se vio en marzo no se vio en los otros meses como un problema. Y gráfico a la derecha, nada, para mostrar que en realidad sectores como tecnología obviamente genera un montón de caja y está buenísimo, energía también, salud también. Yo creo que los sectores que uno tiene que mirar con cierto cariño para adelante, el tecnológico ya subió mucho, pero tal vez, no sé, el inmobiliario, el financiero, aunque financieros van a sacar nuevas regulaciones pidiendo más capitalización y liquidez, eso puede jorobar un poco el rendimiento futuro, pero en general es un sector que todavía puede recuperar más. En inmobiliario, financiero, salud, energía me sigue gustando. Así que bueno, esos son los sectores que yo creo que pueden seguir dominando o donde va a haber menos corrección. Yo creo que va a haber una corrección del S&P y en donde por un deterioro en la economía, y yo creo que se va a dar más en las tecnológicas. Igualmente a largo plazo son historias súper ganadoras, o sea, no estoy diciendo de vender, ¿no? Se puede tomar un poco de ganancias, pero no diría de vender todo. Y después, en cuanto a sentimiento, la primera tabla, lo que se ve es que todos los analistas estuvieron aumentando su objetivo del S&P. Esto es como un factor sentimiento es negativo. Sentido, y Morgan Stanley, que era el tipo más negativo del universo, hasta se dio vuelta y decir, no, bueno, la verdad que ahora me gusta el mercado. O sea, una especie de FOMO o temor a perder el trabajo, pero todos los estrategas han aumentado su target del S&P, o la mayoría, desde principio de año. Entonces ya es como que el sentimiento ya es bastante optimista,
en el mercado, que venía de niveles muy negativos al principio de año y lo reconozco, pero ahora se dio vuelta para el otro lado, ¿no? Y entonces eso también se ve en el flujo de opciones, que se ve en la derecha. Cuando uno ve el flujo de opciones, según el gráfico este, lo que indica que ya estás en niveles de euforia. Por eso es que digo que una corrección sería muy probable. Rápidamente con lo que pasó con el petróleo. ¿Por qué subió el petróleo? La demanda está en récord, porque las economías están bien, o mejor de lo esperado, digamos, y porque a medida que crece la población, que crece el mundo, se consume más petróleo, y la renovación verde es mucho más lenta de lo que se esperaba. En la parte de la oferta, la verdad es, como decía antes, lo que dislocó un poco el mercado el año pasado, que el petróleo llegó a 120, es que Rusia terminó produciendo tanto como antes y vendiéndole a gente diferente, a un descuento, ¿no? Pero dado el aumento de la demanda y la oferta, que aparte Arabia Saudita redujo la producción en más de 1 millón de barriles, ya estás en déficit, es un mercado que está en déficit, y como ven en el primer gráfico, los inventarios están bajísimos. Estados Unidos, no sé si se acuerdan, liberó reservas estratégicas, en algún momento las va a reconstruir. Por eso es difícil pensar en un petróleo abajo 80, y tiene riesgos de cualquier problema que haya en Rusia o lo que sea, que vuelva a tener un salto, ¿no? Y es algo que también quiero comentar. Cuando fue el problema que tuvo Putin con la gente de Wagner, yo creo que nos recordó algo, que es que es muy raro lo que pasó con Wagner, ni siquiera se sabe por qué se hizo, y si va a tener un motín o no en algún día Putin, pero es una zona muy inestable, y no es un tema menor, primero porque es una potencia nuclear, segundo porque es importantísimo para el petróleo, y ya dijo, por ejemplo, que no va a permitir más que los granos salgan de Ucrania. Ahora están viendo si lo pueden pasar, que eso también, por eso también subieron varios commodities agrícolas, ¿no? Estaban viendo de pasarlo por Europa o cómo subsanarlo, pero bueno, a mí lo que me llamó la atención de ese evento fue que hay riesgos que siguen latentes.